Buenos días una vez más a todos. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta mañana. Ya es una gran bendición poder participar del culto de adoración al Señor, hermanos. En realidad nos hemos reunido en esta mañana aquí en su nombre para darle gloria y honra a Él y para aprender más de Él también. Por eso tenemos que predisponer nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a aprender del Señor y a adorarle a Él. Entonces, en esta mañana, Dios mediante, vamos a estar continuando con el tema que habíamos iniciado el domingo pasado. Las características de una iglesia apostólica. Y nos basamos en la carta del apóstol Pedro a los Efesios. Entonces, Efesios capítulo 1, vamos a estar nuevamente leyendo en ese capítulo. El domingo pasado estuvimos considerando esencialmente los versículos 1 y 2. Y hoy queremos dar continuidad a ese pasaje precioso de la palabra del Señor. Haciendo un paréntesis, queremos dar la bienvenida a las personas que hoy nos visitan. Está, por ejemplo, la hermana Odina con su hija que vive en España y que vino también con su hija, ¿verdad? Bienvenida, hermana, bienvenida a tu hija, bienvenida a toda la familia, en realidad en esta mañana que están con nosotros. También el hermano Rubén y su esposa, hermana Lila, ¿verdad? Y su hijita, la niña Dara. Así que todos sean bienvenidos en esta mañana también. Estamos contentos con la presencia de cada uno de los hermanos de cada una de nuestras visitas también. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Este es un precioso pasaje. Es como un himno, como una sinfonía en realidad, ¿verdad? De palabras excelentes que verdaderamente deben abrir nuestras mentes y deben tocar nuestros corazones al leer estas palabras, hermanos. Es la afirmación de un Dios soberano, todopoderoso, que nos ama, ¿verdad? Que tiene ese amor y lo expresó en su Hijo Jesucristo, el Dios Hijo, y lo confirmó con la presencia de su Santo Espíritu en aquello que es objeto de su amor. Entonces, es un precioso pasaje que dice así. Vamos a leer del versículo 3. Efesios 1, 3 en adelante dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra leída. Hermanos, aquí nosotros encontramos en este pasaje y lo que podríamos titular en esta mañana este mensaje como la alabanza cristológica de la Iglesia Apostólica. Alabanza cristológica, ¿qué quiere decir? Una alabanza por medio de Cristo, una alabanza a Dios. Dice acá, hemos leído muchas veces la expresión en Él, en Cristo Jesús. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Asimismo realizó nuestra redención por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, la alabanza cristológica de la Iglesia Apostólica, o de una Iglesia Apostólica. Entonces, hermanos, es importante tratar esto porque el culto a Dios es la principal actividad de la iglesia. Debemos saber que si nosotros no rendimos culto a Dios como iglesia, nuestra existencia no tendría razón de ser, no tendría sentido, porque la principal responsabilidad y el privilegio para la iglesia es adorar a Dios. Entonces, luego vienen las otras cosas, como la responsabilidad de pregonar su palabra, su evangelio, de enseñar sus principios, sus estatutos y leyes para nuestras vidas. Todas estas cosas se expresó plenamente en la persona de Jesucristo. Él por excelencia es la alabanza a Dios, al Dios Todopoderoso. Él por excelencia es la palabra hecha carne en la persona de Jesucristo. De manera entonces que eso debemos tener en cuenta. Algo que también debe llamarnos la atención en este pasaje que hemos leído, hermanos, es que encontramos aquí de una manera muy clara lo que Dios es en su unidad, en su santísima Trinidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque a través de esa expresión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es que se obró la salvación, o sea, Dios obró la salvación para cada uno de nosotros. Fíjense que aquí leemos nosotros que Dios el Padre nos escogió, dice la palabra del Señor. Dios el Hijo nos redimió con su muerte en la cruz. Y Dios el Espíritu Santo nos selló, es decir, nos santificó. El sello significa algo que garantiza una legitimidad y que ese documento sellado es genuino. Entonces nosotros legítimamente le pertenecemos por la fe a Dios por medio de Jesucristo. Y eso fue lo que el Espíritu Santo dice, nos selló como propiedad exclusiva de Dios. Entonces encontramos estos tres conceptos bien claros en este pasaje.
Dios el Padre nos escogió, Dios el Hijo nos redimió con su sangre y Dios el Espíritu Santo nos selló, nos dio una garantía, apartándonos del mundo, nos santificó. Y por eso la iglesia, hermanos, la iglesia alaba a Dios. Tenemos que decir que la iglesia adora a Dios por lo que Dios es. Y la iglesia alaba a Dios por sus hechos portentosos para con nosotros. Y uno de ellos, el hecho más portentoso, podemos decir así, es nuestra salvación. Entonces, la iglesia alaba a Dios porque Él nos ha bendecido en Cristo Jesús. El versículo 3 dice, bendito, alabado sea, significa eso. Aleluya, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y Padre se dirige toda la alabanza, toda la gloria. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esta expresión con toda bendición significa el alcance, la extensión de las bendiciones del Señor. No hay límites en cuanto al alcance de su bendición. En realidad, con la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos, está abierta la posibilidad de la redención, de la salvación de todo aquel que se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios y viene a sus pies arrepentido. Entonces, es manifestada la salvación que Dios nos da. Y esa es una de las bendiciones espirituales más grandes, la salvación. Nosotros no merecemos, pero Dios con su gracia, su misericordia, se apiadó de nosotros. También encontramos aquí la naturaleza de su bendición, que es de origen celestial. Cuando habla de lugares celestiales, no habla precisamente de un determinado lugar, de un lugar físico, sino lugares celestiales es una expresión más bien que quiere decir una obra celestial. Es decir, que todo lo que Dios hizo para darnos bendición partió de Él, de su determinación, de su soberana determinación, y a Él le agradó darnos a nosotros esa bendición, la bendición en Cristo Jesús, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Muchas veces nosotros solemos contar como son partes de las bendiciones, pero hay veces casi de manera exclusiva contamos como bendiciones del Señor algo que tenga que ver con nuestro físico, con nuestra salud, en fin. Tener salud es una gracia, una bendición del Señor, ¿cierto? Y es más fácil a lo mejor de ver porque son cosas de alguna manera palpables. O cuando Dios nos bendice con algo material. Mira la bendición de Dios. Dios me bendijo de esa manera. O tal vez algún éxito, alguna meta que hemos alcanzado, terminar el estudio o en fin, acceder a una profesión, a un trabajo. Decimos nosotros, qué bendición el Señor me da. Es cierto. Esas son las bendiciones materiales necesarias para nuestra vida aquí terrenal. Pero cuando habla de bendiciones espirituales, hermanos, y dice acá en lugares celestiales, es decir, de origen celestial, bendiciones espirituales, es lo que muchas veces no tanto contamos, no tanto nos damos cuenta y por lo tanto no tanto alabamos a Dios por eso. Debemos honrar y adorar a Dios y alabarle a Él porque somos salvos por medio de la fe en Cristo. Amén. Esa es una
Por eso debemos dar gloria y honra a Dios, darles gracias al Señor, alabarle a Él. El salmista decía que le alaba a Dios por sus grandes proezas, por sus grandes hechos. Y no hay hecho más grande que Dios ha hecho con nosotros que darnos la salvación en Cristo Jesús. Y fíjense, y acá dice él por qué. Porque nos ha escogido en Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, el Verbo hecho carne, el que caminó con los seres humanos aquí en este mundo físico, el que enseñó, el que trajo la verdadera palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios. Él mismo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hermanos, significa que Dios nos estaba dando una gran bendición. Que muchas personas, podemos decir así, la mayoría de las personas de los tiempos de Jesús, como de todo tiempo y de nuestro tiempo también, no han reconocido, no han recibido, y al contrario, muchos han despreciado, han desechado. Por eso es una gran bendición que una persona esté en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, fundamentó en Cristo nuestra plena santidad. ¿Vieron lo que dice el versículo 4? Según nos escogió en Él, en Cristo. Él es aquí Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, que estemos en Cristo no es un mérito nuestro, no es una invención nuestra. El que seamos santos para Dios no es un esfuerzo nuestro, no es un esfuerzo humano. Es la determinación y el propósito que Dios, valga la redundancia, se ha propuesto, como dice acá, desde la fundación del mundo, desde la antigüedad, desde siempre significa eso, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es su plan eterno. Esto debemos conocer nosotros, tomar conocimiento del plan eterno de Dios. No es una casualidad que estemos en Cristo. No es una casualidad que estemos sentados hoy aquí como pueblo, como iglesia, como congregación que alaba, que adora a Dios y que es instruido y enseñado por Dios. Hermanos, de antemano Él decidió adoptarnos según su amorosa y soberana voluntad. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado. A ver, Dios ya fijó una meta, un procedimiento y un rumbo para nosotros, un camino para sus hijos e hijas. ¿Y por qué lo hizo? Dice en amor, porque Él nos amó. ¿Y cómo lo hizo? Con la aplicación de su voluntad. Nadie le obligó. Él lo hizo por su pura, soberana gracia y voluntad. Por eso tú eres creyente, por eso yo soy creyente, por eso estamos en Cristo. Qué bondadoso es Dios. ¿Cómo no decir que Él es amor? Como dice Juan, ¿verdad? Dios es amor. Por su bondad nos eligió para que seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Fue por amor, nadie le obliga, dijimos. Y la palabra de Dios dice acá en el versículo 13, ¿cómo lo hizo? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo oído,
la palabra de Dios, la palabra de salvación, el evangelio de bendición, de salvación, y habiendo creído. Quiero mencionar otro pasaje bíblico que encontramos en Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe viene por el oír. La fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Nadie cree en Cristo por mera intuición. Nadie sigue a Cristo por su propia ocurrencia. Nadie cree en Cristo, nadie es creyente por su propia y absoluta y exclusiva determinación, sino porque hemos oído el evangelio de nuestra salvación, la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír. No podíamos manifestar fe si Cristo, que es el autor y consumador de la fe, no se hubiese manifestado en nuestra vida. Qué grande. Cuando tomamos conocimiento de esto, podemos dimensionar, por lo menos hasta donde podamos nosotros como seres humanos, el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Por eso, hermanos, no somos llamados nosotros a ser unos, ¿cómo podríamos decir? Un grupo que tiene una determinada creencia y que, bueno, yo ahora tengo una religión y yo creo ahora esto y yo pertenezco a un grupo y en fin. Tenemos que entender que cuando Dios nos llamó en Cristo Jesús a ser salvos y a ser santos, Él nos estaba apartando para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Es decir, que no somos agentes pasivos, sino activos en Cristo, en la salvación que Él nos ha dado. Nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza a Dios, de adoración a Dios y de responsabilidad de compartir este mismo testimonio de la gracia de Dios con todos los que nos rodean. Y esa, hermanos, es una responsabilidad y privilegio de la iglesia también. Interesante que esta carta fue escrita originalmente a una determinada iglesia. Y por determinación y la gracia de Dios llegó hasta nosotros. A través de todos los tiempos, los cristianos tomaron conocimiento de estas enseñanzas. Esto es lo que resulta en alabanza, gloria de su gracia, como hemos leído. Él en realidad nos ha dado la gracia de la redención o la libertad total. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, no nos dábamos cuenta. Pensábamos que éramos seres libres, que podíamos hacer lo que queríamos. Sin embargo, nuestras obras, digamos así, nuestros procedimientos, nuestras actuaciones estaban dirigidas y determinadas por el maligno. Y nosotros no nos damos cuenta porque esa era nuestra naturaleza. Pero cuando Cristo nos redimió, nos rescató por su gracia, por su amor, entonces podemos ahora hacer la diferencia. Dice, Él nos liberó nos libertó, nos redimió de esa esclavitud. Dice los versículos 7 y 8, en quien tenemos redención. La redención habla de liberarnos, de libertarnos de una esclavitud. Nos redimió. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Hoy en la escuela dominical estábamos diciendo en el estudio bíblico que no es que Dios es alguien así bonachón que nos disculpa lo que somos, como algo así como no importa. Nosotros que ya somos abuelos, a veces nuestros nietos hacen algunas travesuras y hasta nosotros nos reímos, ¿verdad? Y somos los abuelos bonachones, no importa. Pero Dios no es ese, no es el abuelito de barba blanca, como le pinta a la gente, que nos disculpa. Él nos mira a todos, a toda la humanidad como pecadores, como que hemos ofendido su santidad, su carácter santo, habiéndole desobedecido a Él, habiendo cometido injusticia. El pecado es injusticia. Entonces, ¿el que hizo? Obró a nuestro favor. Por eso dice la palabra que aún siendo pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y el Señor nos perdona nuestros pecados. Nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Nos liberó de la esclavitud del pecado para hacer de nosotros ahora seres libres en Cristo, hermanos. Y es eso lo que hizo Dios con nosotros. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué interesante la forma de exposición. Con razón al principio dijimos que es como una sinfonía, como una melodía esto, podríamos decir como un poema que aquí se desarrolla de muchas maneras. Hablándonos de cómo Dios determinó, cómo Dios obró a nuestro favor y cómo Dios ejecuta eso que Él se había determinado por medio de Jesucristo. Y todo dice según las riquezas de su gracia, hermanos. Este acto de gracia redentora sobreabunda en sabiduría y fe. El creyente, el cristiano en Cristo Jesús, no puede ignorar más la palabra de Dios, no puede ignorar más los propósitos de Dios. Hermanos, lo que Dios se ha determinado es nuestra santidad, es decir, que nos apartemos del mundo, que honremos su nombre. Ese es el propósito de Dios. A veces nos preguntamos y dicen muchos cristianos, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios, lo que Él se ha determinado, hermanos, desde la antigüedad, dice que honremos su nombre para gloria y alabanza de su gracia, de su persona. Eso es lo que tenemos que determinarnos, ser alabanzas vivas de Dios, para Dios, con nuestras vidas. Y entonces se cumplirá el propósito que Dios se ha dispuesto en sí mismo, como dice acá, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiera que nos determinemos a alabar su nombre, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Porque nos ha revelado el misterio de su voluntad en Cristo. Ya hemos leído una parte de esto cuando leíamos en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya conocemos el misterio de la voluntad de Dios. Jesucristo se reveló como el Dios con nosotros.
Jesucristo murió por nuestros pecados. Él por el poder de Dios resucitó al tercer día. Por la gracia y el poder de Dios ascendió a los cielos y hoy intercede por nosotros en el trono de la gracia de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros seamos hijos e hijas sujetos a Él, guiados por el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. Eso conocemos nosotros. Los creyentes no podemos decir, yo no sé, yo ignoro la voluntad de Dios. Acá dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero también dice hizo abundar en sabiduría e inteligencia en nosotros. Sabiduría es discernir, hermanos, la voluntad de Dios. Inteligencia o inteligente seríamos nosotros si nos ajustamos a esa voluntad de Dios. Entonces, sabiduría e inteligencia Dios nos ha revelado. Lo que solo Dios sabe y puede hacer para salvar al hombre es dado a conocer a los hombres. Dicho de otra manera, lo que Él se ha determinado desde la eternidad, nadie puede saber hasta que Él lo haya revelado. Y al creyente le reveló. Si yo le preguntara en esta mañana a un creyente, a uno de ustedes, y le dijera, ¿por qué estás aquí? ¿O por qué eres cristiano? ¿Por qué eres creyente? ¿Qué me respondería? ¿Cuál sería la respuesta? Podríamos decir, porque oí el evangelio de la salvación, oí la palabra de Dios. Dios me dio, por medio de su Espíritu Santo, me reveló que yo soy pecador, porque eso dice Jesús, el Espíritu. Revela, dice que revela al mundo el pecado, la justicia y el juicio. Entonces, eso es lo que hizo con nosotros el Señor. Nadie viene a Cristo si es que no se reconoce primero como pecador, porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Tú eres un pecador, tú necesitas de un Salvador. Y uno dice, sí, yo soy un pecador. Jesucristo es el que pagó mis culpas en la cruz. Le necesito a Él como Señor y Salvador de mi vida. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, que vengamos a Cristo arrepentido, cuando Él nos haya revelado por medio del Espíritu Santo. Y aquí habla de las riquezas de la gracia. Y esa riqueza de la gracia de Dios se hizo patente, se hizo eficaz en la persona de Jesucristo. Por eso encontramos la expresión en Él. Dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que muchas veces leemos aquí algo parecido, la voluntad del Señor. Según el designio de su voluntad, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. En fin, la voluntad de Dios es lo que se expresa en tu salvación y en mi salvación. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Y por eso la iglesia debe, dijimos al principio, que la alabanza cristológica de la iglesia apostólica es nuestro tema, dijimos en esta mañana. Por esto la iglesia le alaba a Él, por lo que Dios es. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos expone lo que Dios ha hecho a nuestro favor por medio de Él, por medio de Jesucristo.
Y también hizo que esa perfecta voluntad de Dios no solamente nos redimiera, nos salvara, nos perdonara por medio de la sangre de Cristo, sino que también Él se ocupó de poner un sello para que seamos, para que le pertenezcamos a Él. O sea que el sello es porque ya le pertenecemos al Señor por medio de la fe en Cristo. Para garantizar esa genuina herencia, como dice acá. Y vamos a leer. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito, ser alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez la expresión en Cristo. Fuera de Él no somos nada. En Cristo somos todo para la gloria y la honra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Qué interesante esta secuencia, hermanos. Aquí hay una secuencia lógica. Habiendo oído, ya dijimos, ya mencionamos que la fe viene por el oír, como dicen Romanos, y el oír por la palabra de Dios. Habiendo oído entonces la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fuera del evangelio de Jesucristo no hay salvación. No existe salvación. El ser humano por su naturaleza está condenado por la eternidad. El ser humano está en la condenación. Dios nos rescata, nos redime, nos justifica, nos perdona, nos limpia y nos hace aceptos delante de Él por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Entonces, dice aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. A mí siempre me llamó la atención esto, que de alguna manera también a los corintios, con otras palabras, le dice lo mismo el escritor bíblico, en este caso el apóstol Pablo. ¿Por qué tenía necesidad los creyentes de oír estas cosas, de leer estas cosas, de saber estas cosas? Esto es lo que Dios nos está revelando a nosotros, los cristianos, los creyentes. Hermanos, porque somos muy susceptibles los seres humanos a dejarnos llevar por lo que a nosotros nos parece, lo que solemos llamar nuestros sentimientos. Nosotros somos seres sentimentales y muy fluctuantes en nuestros sentimientos. Entonces, la salvación no podía basarse en nuestros sentimientos. Primero porque es la determinación y la decisión de Dios, como hemos visto aquí. Y en segundo lugar, porque nuestros sentimientos son absolutamente inestables. No es por lo que yo sienta, es por lo que yo crea. Y yo creo que Cristo es mi Salvador, que Él hizo la obra a mi favor. Y otra cosa que debo creer, y por eso aquí le escribe de esta manera: por favor, hermanos, hermanas, tengan en cuenta que el Espíritu, como dice a los corintios, mora en ustedes, vive en ustedes, desde el momento que han creído en Cristo. No existe una segunda experiencia de que si yo soy salvo hoy y continúo así hasta que en determinado momento se produce el otro evento de la recepción del Espíritu. Por eso dice claramente también en Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, en otras palabras, no es cristiano. Y acá dice claramente, habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y esto era necesario saber los creyentes.
porque muchos vivían de acuerdo a sus circunstancias. Un día eran salvos, otro día perdido. Puede ser un Señor así, puede ser un Dios que rescata por la eternidad, que nos da una salvación eterna, de ninguna manera. Él puso sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, Él puso un sello de que le pertenecemos a Él. Dice en Primera de Pedro que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y en la versión en portugués, por ejemplo, la Biblia en esa parte donde dice pueblo adquirido por Dios, dice pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Entonces, el sello del Espíritu Santo manifiesta eso, que somos propiedad de Dios por la eternidad. No por nosotros mismos, sino por su gracia, como hemos visto aquí. Por su determinación, por su absoluta buena voluntad. Hermanos, este es el misterio de su voluntad. Y dice, termina diciendo, cuando habla del sello del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y así termina este párrafo, para alabanza de la gloria de Dios. Dice que es una garantía para nosotros. Arras quiere decir garantía de nuestra herencia, de que somos ya propiedad de Dios por la eternidad, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando aquí habla de hasta, significa que hay un mientras, ¿verdad? Y mientras estemos aquí, hermanos, no dudemos de que somos propiedad de Dios. Él nos selló con la presencia de su Santo Espíritu en nuestra vida. Vivamos para alabanza de su gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, Señor, alabamos y engrandecemos tu santísimo y bendito nombre. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque no hay incoherencia en tu palabra, en lo que tú te has determinado comunicarnos. Gracias, Padre, por hacer de nosotros hijos e hijas tuyos en Jesucristo, Señor. Por medio de su sangre nos has redimido, nos has perdonado y nos has hecho ciudadanos del reino de los cielos. Gracias por ese gran amor, por ese gran privilegio de que tú nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a ese propósito tuyo. Ayúdanos a vivir como hemos leído aquí, para alabanza de tu gloria. Bendícenos también, Señor, con toda bendición espiritual, Padre, con toda la fortaleza espiritual que necesitamos aquí en el mundo y que tú sabes en nuestras luchas diarias, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, al enemigo con tu poder, con tu gracia manifestada en nuestras vidas. Padre, bendícenos también supliendo nuestras necesidades físicas, Señor, y nuestras necesidades materiales. Porque tu palabra también nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo llegar a ti, Señor, con todas mis necesidades y con todas mis gratitudes, libremente entrando a tu trono de gracia por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Pedimos tus bendiciones, te damos las gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.